Cordial saludo, compañeros del departamento del Caquetá. En este momento tenemos un reto muy grande, el reto de seguir acompañando a las familias, a los niños, a los jóvenes en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, queremos compartir con ustedes algunos consejos, herramientas, estrategias que pueden enriquecer el trabajo que está próximo a desarrollarse de las casas y que ustedes tendrán que dirigir, orientar y acompañar. Entonces, el primer consejo que queremos brindarle es utilizar el entorno, utilizar el contexto, utilizar la familia, el barrio, los conocimientos previos como un elemento para favorecer los aprendizajes. Pero que sea la profe Yanet la que nos cuente cuál es la estrategia para el día de hoy. Bueno, José David, ya sabemos, conocemos todas las problemáticas que se tienen en nuestro territorio, en Colombia, sobre la conectividad. Entonces, la invitación es a padres de familia y a compañeros a pensarnos en la educación desde los territorios. Sabemos de las tensiones, de las preocupaciones que todos tenemos, de esas angustias sobre qué va a pasar la próxima semana. Hablar de pensarnos desde los territorios quiere decir escribir, leer, conversar desde los contextos sociales. Vladimir Hernández dice que es la época para volver a nosotros a escribir narrativas. En el día de hoy la estrategia es sobre los textos instructivos. El primer texto instructivo son las recetas. Gabriel García Márquez decía que a las mujeres no se les permitía entrar al laboratorio de alquimia y que desconociendo que la cocina es un gran laboratorio. Hablar de recetas, reunirse en familia, conversar sobre cómo se elabora el queso, hablar sobre cómo se prepara la chicha, cómo se prepara el guarapo, cómo se preparan los tamales, cómo se prepara el dulce de Nochebuena, el de papaya, cómo se hace el arroz en la casa, los frijoles que hace mi mamá, que prepara mi mamá. Estos textos instructivos son maravillosos, hacen parte del contexto social y, digamos, en ese aspecto, tienen una silueta. La silueta que tiene tres partes. La primera, que es el título de la receta, la segunda, que viene la parte de los ingredientes, tiene que ver todo con las medidas, entonces incluye matemáticas, viene todo un sistema de medidas de cuchara, cucharita, kilogramos, gramos. Y una tercera parte, que es la parte del procedimiento. En esa parte vienen los pasos y las acciones que hay que hacer. Estas acciones vienen acompañadas además de unas ilustraciones. Las recetas llaman la atención. Otra de las recetas que podemos hacer son recetas fantásticas. Por ejemplo, una receta de cómo regresar a la escuela después de cuarentena, una receta de cómo construir un amigo, una receta para que mi mamá deje de ser cantaletosa y se vuelva más amorosa, una receta para que mi papá deje de ser tan gruñón. Son recetas con la misma estructura de la silueta, pero son recetas fantásticas que los niños le agregan magia. Otro texto instructivo que me parece maravilloso y ante todo para el sector rural y que después nos los pueden brindar son los textos de la siembra. También tienen la misma estructura, es decir, la misma silueta, ¿no? Entonces, el título, pero aquí ya no vamos a tener ingredientes, sino unos materiales, las herramientas que se van a necesitar y el lugar y el espacio. Y luego vienen los procedimientos de la siembra. ¿Por qué no pensarnos en cómo sembrar la yuca, en cómo se siembra la caña, en estos lugares como Albania, San José, Puerto Rico, que son zonas paneleras, cómo se siembra la caña, cuál es el procedimiento para hacer la panela, cómo se siembra el plátano, cómo se siembra el pasto, cómo mi mamá siembra el tomate, cómo se siembra la cebolla? Entonces, todos estos textos instructivos de la siembra además tienen un cúmulo histórico y cultural que tiene que ver con las cosmovisiones de los territorios, porque empiezan a hablar de la luna, porque empiezan cómo se prepara la tierra, esas creencias, esas partes mitológicas que están en los territorios. Y un tercer texto instructivo que llama la atención y a los niños les gusta mucho son los juegos. ¿Por qué no pensar en los juegos tradicionales? Entonces, en que los niños escriban cómo se juega la lleva, cómo se juega la gallina ciega, cómo se hacen rondas del arroz con leche, del gato y el ratón, cómo jugar el avioncito, cómo se juega trompo, cómo se juega las escondidas. También tienen la misma silueta. Entonces viene la primera parte, que es la parte de la organización y los materiales que se requieren, y una segunda parte que tiene que ver con las reglas y los procedimientos. Estos tres textos
de los que les hablo, permiten, luego que el profesor llegue después de la cuarentena, encontrar una cantidad de material y de textos auténticos escritos por los niños, que los pueden escribir desde los niños de los primeros grados con sus hipótesis de escritura hasta los chicos de 11, textos desde los territorios, y luego entre todos pueden organizar los textos, volverlos a revisar, volverlos a reescribir, pero ya organizarlos en un libro que tenga que ver las recetas de mi región, un libro que tenga que ver con cómo se siembra en mi región y un libro que tenga que ver con los juegos de mi región, y estos libros puedan ser publicados de manera virtual. Entonces mi invitación es a no terminar naufragando de pronto pensando en plataformas, angustiándonos por esto, sino pensándonos desde las narrativas. Esa es mi invitación, y mi invitación es a que todos empezamos a ver una escuela a la inversa.